Bueno, estamos leyendo esta página 12 y justamente estamos además en la página 12 del PDF de lo que es la puerta del Ruach HaKodesh. Habíamos quedado en este párrafo. Dice, parcialmente en el monte Sinaí, como es sabido, así que cuando se molestaba, habían dolores, problemas, ellos le contaban sobre un asunto determinado y en un artículo determinado que leías, y te mantuviste firme, defendiste la verdad. ¿Algún comentario que estábamos viendo respecto a lo que era subir a ese sitio, ese monte Sinaí, donde Moshe subía para hablar con el Creador directamente, esas sefirot que están en la cabeza, y ahí es donde está esa comprensión superior? Sube eventualmente en su proceso a ciertas comprensiones. La palabra Sinaí tiene un valor numérico de 130 y habíamos visto algunas características de lo que significa este sitio o esa ascensión. Por un lado, 130 es 26 por 5. Sabemos que 26 es la gematría de Kabbalah y está manifestándose esa gematría en las 5 sefirot, o todo un parsuf completo. También es la gematría de la letra Ain. La letra Ain sabemos que tiene el valor numérico de 70, y cuando uno asciende hasta esa cabeza es porque trascendió ya sus 70 naciones, o todos esos sitios que están con carencias en el cuerpo. Ha ascendido entonces los 5 pasos de su cuerpo en esa conexión con Havaya. Además, el número 130 fueron los años que tuvo que esperar Adán para poder concebir a Set, luego del nacimiento de Ebel y de Caín. Recién en esa edad de 130 se concibió a Set desde ya una línea central. También a Jacob le llevó 130 años ir a Egipto. Jacob fue a Egipto a los 130 años y allí lo acompañaban además 70 almas. Vemos que en algunos pasajes de la enseñanza estos números se repiten y tienen que ver con lo mismo que estamos comentando. Jacob en ese momento además había vivenciado esa estadía en Egipto para corregir el pecado de Adán. Él llegó a lo más alto y luego se molestó, pero lo asisten. Le cuentan sobre un determinado asunto y se mantiene firme en este estudio a pesar de su molestia. Dice, ellos le contaban sobre un asunto determinado, se molestaba, pero ellos le contaban sobre un asunto determinado y en un artículo determinado que leía y se mantuvo firme y defendió la verdad. Pero aún no, pero aún necesitabas un poco más de profundidad. Y a veces le decían que estaba equivocado en algo en todo este asunto. Estaba comentando también las formas que tenían los maestros de Larí para conducirlo a esa búsqueda de lo verdadero. Él se mantenía firme en esa intención, hacía caso omiso a su molestia, sabía que le faltaba profundidad en su propio compromiso con la enseñanza y que ahí estaba la actitud equivocada para no llegar a lo verdadero. Como
esa profundidad no estaba completa, no se podía vislumbrar toda la situación como era, porque no era compatible con esa completitud que está en lo superior. Y para poder llegar a esa completitud siempre hay que ir más allá de la razón, más allá de lo que es nuestra mente terrenal y además disfrutando de este proceso de acercarnos a él. En ocasiones, además, esos maestros lo intentaban direccionar en otras direcciones y siempre eran ayudas para que encontrara su error, el cual siempre se logra visualizar a través de la actitud, de la intención y de la práctica. Si esta intención es pura y es correcta, todo irá llegando a su debido tiempo. O en parte, e iría de un lado a otro hasta que estuviera de pie sobre la verdad y la materia, el sufrimiento, comprendiendo, criticando, dudando, objetando, no puede ser en su boca el decir eso o el contar o el ver. Acá, creo que acá me olvidé de marcarlo con letras más grandes y en rojo, pero arranca un nuevo aspecto de estos mini aspectos que hay en este párrafo. Está hablando ahora de una situación de sufrimiento, de duda de esta persona que de alguna manera con su intelecto cuestiona esa realidad que se presenta y entonces está dudando respecto a las leyes del universo y que controlan todo lo que existe. Las reglas de los tipos de sabiduría y de hecho los detalles de todas y cada una de las especies. Aunque lo vi en sus ojos, de las cosas, las palabras maravillosas, verdaderas, son lo que sabrían continuar delante de esta alma, de su alma, quien quiera que sea, o de la vida, o de los que mueren desde los primeros, o desde los últimos, y les pide a ellos toda su voluntad en conocer la adivinación y las llaves de la Torá. Leo algún comentario. Dice, algunas palabras se han revelado desde la sabiduría misma, todavía continúa dudando, objetando, no está en una entrega completa. Dice, y si este ser continúa en su esfuerzo en esta dirección, colocándose a sí mismo con fe por encima del entendimiento, poniéndose por delante de esta alma, delante de esta vida, este ser está formado fuera, es exterior respecto a la vida verdadera o la vida interior, y deja que sea su alma quien guíe, que sea la fuerza de vida quien lleve las riendas. Elige al ser interior para que sea esa parte suya quien tenga el control. Dice, los primeros o desde los últimos, y les pide a ellos toda su voluntad en conocer la adivinación y las llaves de la Torá. Los primeros, hay un comentario que dice, estos seres que abandonan su primera naturaleza, abandonan lo que es la naturaleza terrenal para eh, conectar con la vida interior, abandonan esa parte física, mental y emocional terrenal. En el caso contrario, si ellos dejan morir a los últimos, ellos ven la dualidad, pero se inclinan por el deseo de recibir. Y van a estos últimos con fines equivocados. Estas personas que eligen hacia ese lado
de ese recibir egoísta, acuden a lo superior, por ejemplo, con fines de adivinación o de un conocimiento para tener cierta ventaja. Ese es su motivo, su intención para conocer esos secretos y esas llaves que están en la Torá. No para trabajarse a sí mismos y menos con la intención de cumplir el deseo de nuestro Creador, que es ese dar puro respecto a la creación y de intentar servirlo en esa tarea, sino que es dar forma a otras intenciones y no en esa forma armónica que en forma armónica de ese dar a toda la generación. Y existe en su intención entonces la falta de pureza por la contaminación con ese deseo de recibir. Ambas características existen. Dice, a él el difunto Eliahu, el profeta, de bendita memoria. Sus palabras fueron, y enseñando también que conocían las letras de la frente y la sabiduría del rostro o del parsuf y el brillo de la piel del cuerpo humano. Y en las luces que mejoran y el canto de los pájaros y en la residencia de las palmeras y los árboles y la hierba, e incluso una conversación con un objeto inanimado. Acá hay un comentario respecto a esa profecía de Elías. Dice, ambos seres reciben revelaciones respecto al funcionamiento de la naturaleza, respecto a las letras de la frente y demás manifestaciones, pero existen diferentes conexiones de los seres humanos con lo superior. Hay, eh, según la persona y según las características de cada persona, esa conexión tiene una forma diferente. Todo depende de las características propias y las raíces de la persona y también de la intención que tiene en esa actitud, en esa tarea. Entonces menciona que en todas esas situaciones puede existir esa conexión a través de diferentes características, incluso con el objeto inanimado, como está escrito, como una piedra de un muro gritará, etcétera. Es una referencia a Habacuc 2:12. Y el llamado de la llama de la vela, o una llama de brasas de fuego, y ve a los ángeles quienes declaran en el mundo todas las declaraciones como conocidas y les hablan y limpian en todas las hierbas, cizañas y en sus virtudes como verdaderas. Acá transcribí un poco esos párrafos de Habacuc 2:12. eh, y dice así lo que copié. En realidad copié desde el 9 hasta el 12. Ay del que obtiene malas ganancias para su casa, para poner en alto su nido, para ser salvo de la mano del maligno. Has aconsejado vergüenza para tu casa, para destruir muchos pueblos y has pecado contra tu vida. Porque la piedra clamará desde el muro y la piedra le responderá desde la viga. Ay de aquel que edifica una ciudad con sangre y establece una ciudad con injusticia. Esas declaraciones entonces declaran ese mundo y allí se van a ir revelando diferentes cosas.
En virtud de esas visiones que se basan en las mismas para declarar, actuar, desde ellas en una convicción que las mismas son verdaderas, limpian lo que considera malo en función de lo que es bueno. Pero todo lo que llega desde arriba al ser humano siempre ocurre por afinidad de cualidades, de la pureza en la intención inicial. ¿Desde qué fuerzas se ha recibido? Es necesario siempre, en todas nuestras acciones, estar muy atento a nuestra intención, tener muy claro que solo el Creador es bueno y ningún ser humano lo es. El ser humano solo está compuesto por esa estructura de deseo de recibir y solo recibe por afinidad de cualidades, de acuerdo a la pureza de su intención. Y muchos de estos no contendrán un libro, una enumeración, una lectura, que no le creerán los oyentes, la audiencia, porque se les dirá, y que mis ojos vieron, y no un extraño que realmente escribí lo dicho. La palabra Sefer acá tiene tres formas de leerse según eh, las vocales que se pongan. Esas tres manifestaciones de cómo se transmite esa enseñanza, que puede ser a través del texto, que se habla de voz, o en esa palabra, o en ese aliento. También en el Sefer Yetzirah se mencionan en ese texto breve pero muy profundo, menciona tres manifestaciones al comenzar en esa primera oración, la cual estamos acá recordando en el siguiente comentario. Y desde estas recepciones se dirigen a otros, quienes a su vez escucharán desde su propia intención, también por afinidad de cualidades. Existen diferentes tipos de conexión, todas verdaderas, ya que son conexiones que a cada persona se les ha revelado de esa forma y desde donde son expresados siguiendo esas indicaciones o esas revelaciones. Es necesario siempre ir profundizando en las causas de lo que está cada vez más profundo en diferentes aspectos de nuestro ego, siempre en nuestro trabajo individual, avanzando en cada ego que notemos intenta tomar el control. Todo ese cuerpo, son, Sairampin, Nupá, tiene carencias. Nuestro creador debe tener el control sobre todas ellas y para ello debemos en cada paso ponernos siempre en manos de lo superior, en manos de Keter Jochma y Binah, y para eso la práctica en Gesed siempre es eh, esa humildad respecto a que todo lo que llega es para bien y ponernos en manos de lo superior en cada acción. Más allá de nuestra comprensión, porque solo por arriba de este cuerpo, dejando que dirija eso superior en nosotros, se encuentra Él, quien puede enviarnos ese mal una vez que exista esa correspondencia de propiedades desde la línea central. Cuando el ser humano piensa que tiene algo bueno en sí mismo, hay falta de pureza en la conexión. Algo de ego todavía está allí para ser trabajado. También esto es bueno
ya que no hay nada más al lado de él. Todo es parte del camino de depuración personal y cada uno de ellos tiene un mismo final. Siempre es el retorno a la fuente creadora, porque esta creación fue creada de esta manera. En forma, está implícito en esa semilla inicial que ese recibir para poder dar y para poder retornar entonces a Él cuando se siga esa intención, está en lo más profundo y desde el inicio. Está en esa conexión, en el origen de todo. Acá sí está escrito ese párrafo del Sefer que menciona también esos tres tipos de manifestaciones. Es el primer párrafo en realidad del Sefer Tetzaveh. Dice, en 32 caminos asombrosos, maravillosos, de sabiduría, Josmá, se imprimen, graban la Yud Hei Javayá, los ejércitos del Dios de Israel, Elohim de vida y el Rey Melech del mundo. Él, Shaka, Rahum, que es misericordioso, y Hanun, que también significa misericordioso. Ram, alto, exaltado, y él llevó la morada, el lugar donde vive hacia la eternidad, la exaltación y la santidad, Kadosh, en su nombre, Shem. Y él creó, Bará, su mundo, en 3 libros, rollos de la Torá, escritos en límites o bordes, o en números, y la palabra escritos es sefer, pero los números son sefor, esas enumeraciones, y también pueden ser discursos o historias que son manifestadas con la voz en un sipur, siempre con esas 3 letras como raíz de esas palabras, la samech, la pe, la resh. Menciona esos 32 senderos entonces que tienen esa estructura de todo lo que existe en ese árbol con esas 10 sefirot y esos 22 caminos. Ahí está impresa toda la sabiduría del Creador en esas diferentes manifestaciones que se van a enumerar y manifiesta diferentes nombres del Creador eh, que existen allí y se pueden llegar a vivenciar. La manifestación en Josma, el nombre Yud-Hei, el nombre más elevado, el nombre Javayá, el nombre santo que es Él fue, Él es, Él será. Los ejércitos del Dios de Israel, Elohim de vida, Rey Melech del mundo, que es la manifestación en la letra Kaf, la cabeza de Seirampin, es donde gobierna todo ese mundo, son Él, la manifestación en Gesed, con las letras Mem y Dalet, que tienen ese Gesed en esos 2 niveles para poder recibir esa misericordia de la Madre y a su vez distribuirla eh, hacia ese cuerpo y siempre poniéndose en esa misericordia, en esa humildad respecto a Binah, desde Gesed, es la única forma para elevarnos nosotros mismos y conectarnos con Él. El nombre Shaka, la Shin Dalet Yud, esa manifestación en Yesod de Malhut, en la letra Shin, el cuarto mandamiento, que es donde se establece el masaj, el comienzo del trabajo personal para ese acercamiento al Creador. Luego otros nombres que también son mencionados allí, el nombre Rahum, siempre son nombres del Creador, que nos está contando estos nombres eh, desde el primer párrafo de este texto. El nombre Rahum, misericordioso, proviene de la raíz de la palabra útero, Rehem, que tiene un valor numérico de 248. Y cuando nosotros comenzamos el trabajo espiritual en nosotros mismos,
siempre tenemos que colocarnos en ese útero de nuestra madre binal, lo que es lo mismo que ir más allá de de nuestra comprensión, ponernos en manos de su misericordia. Somos una pequeña semilla, un pequeño embrión que deberá crecer. Las 248 mitzvot positivas tienen que ver con ese cumplimiento de la enseñanza de la Torá. También vemos que el 2 más el 4 más el 8 nos da el valor de 14, es decir, Yud Dalet, y eso es la palabra mano, y en este caso es la mano derecha, porque estamos hablando de la mitzvot que están del lado de la derecha. Si observamos el número 365, también llegamos al valor de 14 y ahí estamos en la otra mano, que entre las dos conjuntas hacen las 613, que son los 10 mandamientos, tanto los que están del lado de las misbot del dar, como de las misbot que están desde el recibir o desde Malkut. Esas misbot de la derecha también tienen que ver con los 3 mandamientos positivos de los 10. Sabemos que hay 3 mandamientos que tienen que ver con acciones a realizar, afirmaciones, no prohibiciones. El primero es Yo soy Hashem, tu Elohim. El segundo, observarás el Shabbat y lo recordarás, y también honrarás a tu padre y a tu madre. Están asociados, como sabemos, a las 13 sefirot de la cabeza, Keter, Jochma y Binah, respectivamente. Luego, otro nombre que están mencionando allí, menciona en total 10 nombres. El noveno, Hanún, misericordioso, y el 10º, Ram, alto y exaltado. Dice, y él llevó la morada, ese lugar donde vive, y menciona 5 sitios: la eternidad, esa exaltación que está en Keter, la santidad en Josma, su nombre en Binah, y creó en Seirampi, y su mundo, que es ese reino en Malkut. Y 3 formas de expresión, 3 formas de manifestación de la enseñanza, y habíamos visto que estaba por lo escrito, por la gematría, lo escrito que tiene límites, que tienen esas letras que son los kelim en la escritura de los textos, también en el lenguaje de código de la gematría, en ese contexto. Bueno, en el párrafo entonces de Larí hablaba de 3 manifestaciones: la enumeración, la lectura, también lo que es ese aliento que también se mencionaba. eh, Nos hizo acordar eso respecto a esas 3 formas que se expresa todo lo que existe en esa enseñanza, en esos 3 niveles, que estaba en el Sefer mencionado, y había un vínculo respecto a esa conexión eh, esas profecías que se estaban mostrando desde diferentes partes de esa existencia en sí, cada uno desde su sitio, pero siempre llegando a la profundidad de esa manifestación o de esa verdad que estaba oculta. Un poco está describiendo esas diferentes formas que este Ruach eh, puede ser percibido, y de alguna manera en el Sefer también hablaba un poco de esas 3 manifestaciones, y de ahí que se trajo un poco este comentario para recordar y ver un poco la similitud de un lado y otro. Respecto a las 3 formas de expresión que están en el Sefer mencionadas, es la parte escrita, la parte de gematría, y también la transmisión a través de la voz. Hay diferentes niveles, diferentes contenidos, pero ambas, o sea, las 3, perdón,
están, existen y son eh, válidas para transmitir la enseñanza. Además, recordemos que toda la Torá siempre son los nombres de nuestro Creador, todas las fuerzas que están escritas en la Torá tienen que ver con esos deseos del Creador de eh, generar toda esa creación, que tienen esa semilla escondida, cada una de esas creaciones para retornar a Él. Y esos nombres, que en este caso, en este párrafo del Sefer son 10, nos revelan características de esas manifestaciones a través de esos nombres. La transmisión de la enseñanza está en él, está en la Torah escrita, está en lo oculto de su gematría y está en la vibración de la palabra hablada. Ahí terminamos el párrafo 12, la página 12 del texto. Voy a abrir la 13 para continuar leyendo. Página 13. Bueno, continúo leyendo. No, ya arranca en esta página 13 con una nueva característica. Están las letras grandes de una Aleph, una Mem, una Resh, que es la palabra dijo, es el verbo decir, o hijo mi maestro, de bendita memoria. Estas son sus palabras. La palabra Omer está formada por estas tres letras que un poco las vamos a comentar aquí también para ver un poco la profundidad de ese decir que tiene que ver con una de las formas de transmisión. Que cualquiera o todos aquellos que no tengan el logro de reconocer las letras de la frente y todo tipo de logro del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh, y la sabiduría Jochma desaparece cuando piensa y dibuja en su mente, en su pensamiento, en ese cálculo, en esa preocupación, en esa filosofía o ese interés que las cuatro letras de Dios, de Javaya, no se unirán con él. Entonces ese Ruach HaKodesh y esa Jochma son cualidades puras del Creador mismo. Y si la persona se deja guiar por su propio intelecto, que sabemos que tiene esa característica, ese deseo de recibir, no va a conectar con esos niveles superiores, ni tampoco con las cuatro letras del nombre santo del Eterno. Pero leemos un poco los comentarios respecto a este primer párrafo. Vimos que la Aleph, la Mem, la Resh, la primera palabra de la página, que está en grande, es la palabra Omer, la palabra dijo. Desde esas letras, ¿qué nos dice esta palabra? Siempre podemos agarrar cualquier palabra que está en la Torá, ahora que ya hemos visto un poco algunas características, por lo menos de las letras, tenemos ciertas pistas sobre lo que hay en ellas, dónde están ubicadas. Por ejemplo, en este caso simplemente es una lectura a través de esa ubicación. La letra Aleph es la que dirige esa voz, ¿no? Ese decir. Eh, la letra Aleph es Keter de Binah, es la más alta de todas las letras. Y desde allí se va a Gesed, y desde Gesed se va hasta Resh. Y ese es el camino que hace esa palabra en sí. Desde lo más alto y a través de Gesed conecta con la letra Resh, que es la fuente principal de Sitaja en el cuerpo, la parte más pobre y orgullosa que está en ese cuerpo y que tiene toda esa intención
de querer ir a su propio intelecto para resolver la situación y nunca ponerse en manos de lo superior. Entonces, está mencionando desde una palabra que tiene ese recorrido, ese párrafo, y tiene que ver lo que comenta a continuación con la propia palabra que está dirigiendo todo el párrafo. Un poco eso es lo que se quería mostrar, de cómo está ya puesto como un resumen de lo que viene a continuación en esa propia palabra Omer. Entonces, desde que te divinábamos a Gesser en Seirampi, para llevar esa misericordia de la madre, de ese creador, a todos son, para ayudar a Resh, que es la principal fuente de Sitra Ahra, y que al juntarse con la Kuf, formaban como esas letras falsas que atentaban contra Shin, que Shin es la base para poder crear ese cuarto mandamiento y poder establecer la estructura espiritual, pero la Kuf y la Resh, eh, al estar en esas características potentes de falsedad, incentivaban, por ejemplo, la mentira, también incentivaban la frialdad y la muerte. Y esa palabra, entonces, en este decir, para que llegue desde esos lugares superiores, esa luz del Creador, que conecta a través de la Aleph con lo que está más alto, y que por medio de Mem pasa al cuerpo, para que pueda en Resh estar realizando esa tarea de conexión y poder permanecer en un man desde Resh, que tiene que ver con conectar con Gesed, con Dalet, con el nivel más alto de Gesed, y acá lo hace a través de Mem y la palabra, y entonces vincularnos también en ese sitio tan bajo con el creador de ese punto. Sabemos además que en la frente de la persona siempre hay pistas para la conexión con Keter. Sabemos que en lo que es la visualización de la cara hay vínculos, primero con el pasú de Adán Kadmon. Sabemos que los ojos son Josma, los oídos son Biná, la nariz es Irampín, la boca es Malhut, la frente. La frente es una manifestación de Keter. Y además sabemos en algunos de los textos, en realidad en la Parashá Yitro está detallado con mucha precisión diferentes manifestaciones que existen en diferentes lugares, pero en particular en la frente, para ver eh, los caminos ocultos o los procesos que esa persona está realizando. Nuestra sefirá más elevada, entonces, está manifestándose en esa frente para trabajarnos desde allí lo que esté escrito, conocer esas fuerzas para poder siempre ponernos en manos de Hashem y poder irlas transitando y depurando, irlas corrigiendo, para poder avanzar en nuestro proceso de corrección personal. Todos los señalados siempre en los diferentes trazos que puedan aparecer, tanto en la frente como en las diferentes partes del cuerpo que son tan señaladas, son eh, cosas con las que uno nace, que se manifiestan, y todo siempre puede ser trascendido a través de esa intención correcta y ese trabajo en uno. Todo lo señalado siempre son ayudas, indicaciones. Todo se irá modificando en la medida que la pureza y la intención en ese trabajo avance. Solo él puede ir corrigiendo cada uno de los aspectos que producen separación. Solo él va a hacer eso y va a hacerlo por afinidad de cualidades. Entonces, para que él nos ayude, tenemos que estar en esa intención y en ese trabajo correcto. Él siempre va a estar brindando ayuda, pero va a llegar en esa proporción adecuada en la pureza de la intención del receptor. También desde el logro de conectar con Ruach, desde la luz que encarnó Yeshua desde Keter de Seiyampin. Estamos estudiando esa luz que trajo Yeshua y que manifestó en forma
vivencial en ese momento de la historia y con esas personas que estuvieron acompañándolo. Desde este sitio va a ir corrigiendo todo son, desde esa corona de todo ese cuerpo, para conectar ya luego con el nivel de Neyamá. Pero el nivel de Ruach, que ya está en ese dar y en esa intención de ese dar, va a estar viniendo desde ese Yeshua que fue concebido en forma pura desde la madre misma, o sea, fue concebido desde el Parsuf más elevado y se coloca allí como ese rey o como esa corona de toda la creación para poder brindar eh, esa luz de Ruach a todo lo que existe. Pero él también viene y proviene de Binah y del nivel de Neyamá, que establece el nexo con ese nivel más alto de las tres niveles que hay en esa percepción terrenal, en esa percepción dentro de nuestros sentidos. Leíamos hoy que esa sabiduría o ese cosmá desaparece cuando la persona piensa y dibuja en su mente si tiene ese pensamiento, ese cálculo, esa preocupación, esa filosofía, ese interés. Y ahí esas letras de Javallá no se van a unir con la persona, porque la intención es distinta y solo todo llega por afinidad de cualidades. Leo el comentario, dice todo el trabajo de la persona es intentar unirse a Javallá, a unirse con él todo el tiempo, antes, luego, ahora y después también, en esa eternidad, intentar llegar a ese mundo de Atsilut por medio de nuestro trabajo práctico de corrección personal. Por ejemplo, las cuatro letras de Kabbalah sabemos que conectan con la práctica de los cuatro mandamientos y es una forma de conectarnos nosotros mismos, de ponernos a nosotros mismos en nuestro tercer templo, al unir el pensar, el comunicar, el sentir, el actuar a las cuatro de sus sitios, las cuatro formas eh, de poder interactuar con lo que ocurre en una intención de conexión, de coherencia entre todos esos lugares y las leyes para servirlo a él todo el tiempo, para tratar de hacerlo porque él es grande y gobierna y uno quiere ayudarlo, entre comillas, o ponerse como un servidor de él. Si uno está en esa intención, va a tener esa protección y esa conexión. Pero para poder recibir esa protección y esa conexión, uno tiene que cuidar en su práctica esos cuatro sitios. Tenemos que establecer a nosotros mismos en nuestro templo personal o en ese 2x2, y ahí sí conectamos con Melech, conectamos con la sabiduría. ¿Pero por qué? Porque fuimos más allá de nuestra comprensión, no estuvimos en ese intento de cálculo, o de preocupación, o de filosofía, o de interés respecto a nuestra serpiente. Siempre tenemos que ir más allá de ella. Sabemos también que en las letras, esa forma de conexión debía acabar con la letra Kaf, pero en la forma que ya era con un Dagesh dentro, porque la sabiduría de ese rey estaba ahí latente, estaba dirigiéndolo. Pero si esa persona piensa y siente que es bueno y empieza a dirigir, pero a través de su propia mente, de su mente terrenal, siempre esa mente terrenal es deseo de recibir, por lo tanto siempre es un instrumento del ego y va a estar dibujando desde allí, desde ese interés propio. Y eso no es afín, entonces no se une con las cuatro letras y todo se va a derrumbar. Dice, en su mente, y no podrá aparecer ante él tan justo, tan recto, como escribí en la última página, y a quien conoce y está acostumbrado. Y se mencionábamos en la página anterior que todo depende de esa intención, de acuerdo a esta conexión,
lo que llegará a ese ser y también lo que transmitirá a otros. Siempre a su mente irá llegando lo que corresponda. Todo formará parte de un proceso individual de corrección personal. Menciona esta palabra, que es una Hei, una Bab, una Gimel, una Amin final. Menciona este ser que es coherente con su propio pensamiento y actúa desde allí con buena fe, haciendo su mejor esfuerzo desde su propio escalón. Y eso es lo que se pretende, que intente dar a los demás desde su convicción, desde su propia percepción de lo que es esta enseñanza, pero siempre intentando esa afinidad de cualidad. Debido a ello, irá avanzando en ese paso a paso hacia él, a su propio ritmo. Cada uno tiene que estarlo haciendo en su propio nivel y en su propio ritmo. No habla del sadik, sino que habla de esta palabra que es, no sé cómo se lee, pero es esa Hei, Bab, Gimel, Nun, que no es un ser que necesariamente está trabajando correctamente con su Yesod, porque si lo estuviera sería ya justo. Por lo tanto, no ha llegado todavía a su último escalón para construir toda la estructura espiritual. Pero si esa persona es fiel a su propia convicción y tiene esa intención correcta dentro de su creencia y su convicción, eso va a ir cerrando y poco a poco se le van a ir manifestando características de verdad y características de trabajo para que pueda seguir avanzando. Importa la intención y la coherencia con su propio proceso. Y desde allí actúa y desde allí va a ser ayudado. En esto, si no puede dibujarlos en su mente, está sentenciado a muerte. Y si sabe y está acostumbrado, se dibujarán en su mente. Y he aquí, cuando se cumple una de las misbah en el acto, dibujará las 4 letras de Javayá. Es mencionado en su pensamiento, en ese Shabbat, en esa isla. Y a leer, y a leer los comentarios para no alejarnos mucho de donde están escritos. Dice, respecto a ese dibujo en su mente, siempre va a depender de que él pueda dibujar lo más claramente esas 4 letras o esa intención respecto a los 4 mandamientos, y todos los desvíos sobre ello van a llevar a la muerte a cada uno de esos pasos equivocados. En esos niveles se nos siga mostrando esos diferentes procesos y tenemos que ir depurando para que cada uno de nosotros avancemos en cada uno de los hijos. Y cuando se cumple una de las misbah en el acto, dibujará las 4 letras de Javayá. Es mencionado en su pensamiento, ese pensamiento que tiene que ver con el Shabbat y con la hija. Y cómo las letras que no pudo dibujar, por lo tanto, en las cuales no pudo reconocer, porque todo tiene que ver con la experiencia y con cómo esta persona empieza a conceptualizar esa persona. Cada vínculo correcto en los 4 mandamientos es una misbah realizada correctamente, la esencia de lo que la misma implica, lo cual lleva a la finalización de un escalón. Sabemos que estos 4 sitios por sí mismos logran hacer esa conexión con lo alto, logran trascender, logran finalizar cierto escalón. Cada palabra puede ser traducida como en su pensamiento o en su mente, pero también está incluida en la palabra Shabbat. Y la palabra hija, la palabra bat, está dentro de esa forma de ver esta palabra.
Este Shabbat sabemos que es la acción desde Nubá, desde la hija, cuando ella se conecta a lo superior desde Yesod de Malhut y asciende hasta lo más alto para retornar con Shaka. Recordemos que en el comienzo del párrafo se mencionaban las tres letras grandes, que era la palabra Omer. Es decir, intentar estar muy atentos a poder realizar el man en Resh para no desestabilizar a la letra Shin. Siempre en la profundidad de todo, siempre está nuestro creador, pero debemos ir hasta ahí, hasta esa profundidad, con una intención correcta. Dentro del pensamiento está el Shabbat y la hija que puede sanar todo el proceso. Todo dependerá de nuestra intención. En este Shabbat, este pensamiento también puede culminar en muerte cuando la elección es equivocada. Y ahí está también esa dureza que puede existir en el creador respecto a eh, cuando no se respetan las leyes. Dice que no pudo dibujar, por lo tanto, en las cuales él no pudo reconocer y saber dónde hay una vez o una pasada y un defecto, como cuál es esa letra, y aquí su pecado está está del lado del acto. Leo los comentarios. Dice, no pudo dibujar porque no pudo reconocer. ¿Y cuándo es que no puede reconocer? Cuando la persona salió de su propio 2x2, salió de esas cuatro letras que lo gobiernan, se siente perdido, desorientado. Luego hay una palabra aquí que no se le encuentra traducción, que tiene un valor numérico de 10. Desde Yesod a Aleph en Binah, sí existe en la Torá una palabra que es dos veces esta otra, y dada vuelta, que es Tet Aleph, es decir, dos veces, ida y vuelta. Y barrer, rastrillar, que es una palabra que se encuentra en Isaías 14:23, eh, es esta otra palabra que está escrita de esta misma forma por otras dos en el texto. Dice, traducimos como una pasada, una vez, puede ser de ida o de vuelta. Nos recuerda el proceso Mamad, cuando en ese proceso se van completando esas 10 sefirot que arriba están perfectas, abajo no lo están y tienen que irse juntando. Porque se sube y se completa desde abajo. Entonces llega la consecuencia desde arriba. Y es el barrer, porque uno implica al otro. Entonces el proceso es doble. Man, mad y la palabra barrer. Pero la palabra esta que es, la palabra barrer es como dos veces tet y het, tet y alef. Si uno toma solo una de esas palabras, la palabra tet alef, es solo uno de los dos. Es o la subida o es la bajada. No es entonces el proceso completo, que es como si se hubiera cortado al medio. Dice el siguiente comentario. Este ser que se trabaja a sí mismo puede observarse y notar en qué letra falló en ese proceso. Uno puede estar observando ese camino de las letras y ir viendo hasta dónde avanza en cada uno de los egos o de las carencias que vaya teniendo y que vaya queriendo trabajar.
que vaya notando que es ese momento para ir trabajar. Este ser que se trabaja en sí mismo puede observarse y notar en qué letra falló en este proceso. ¿Cuál fue la letra que no pudo realizar mal? Y entonces se cortó el deseo cayéndose en defecto y pecado. El acto, así como cuando uno hace una misbah en su hablar, se dibujará el nombre, como es mencionado, y como la letra o el signo en el que pecó, lo ignorará y pecará. Acá hay un comentario respecto cuando estaba mencionada la palabra Shem en el párrafo, dice, este ser tiene una dualidad. Por un lado, con su hablar intenta llevar adelante una misbah, pero en su interior tiene alguna letra sin completar que lo llevan al pecado. Por lo tanto, su pensar en su mente, esta letra incompleta es una fuerza en la dirección opuesta que lo lleva al pecado. Entonces, este ser, por lo tanto, está saliendo de su 2x2 por no existir coherencia entre él mismo, si dejamos que la creencia nos domine o no, está faltando la coherencia en los 4 mandamientos. Queda marcado en su exterior, quedará dibujado en su piel como si fuera un lienzo sobre el cual se refleja esta contradicción interna, esta lucha de fuerzas que ocurre en su interior. Esas marcas que van quedando dentro de ese clip por esa lucha que se establece ahí. Él está del lado del habla, y si su pecado está del lado del pensamiento, así es como en su mente y así sucesivamente. Entonces también dibujará en él, como es mencionado, y luego su pecado. Ese pecado que está en el pensamiento. También hay otra realidad, y es el que o quien no se dibuja contra él, sino que la escritura negra nos enseña que ha pecado. Algún comentario dice, puede existir también que este pecado no es dibujado en lo exterior, en la piel, la frente, las manos, etc. Pero toda manifestación externa no ocurre de esta manera. Y si se manifiesta por medio de la escritura negra o roja, etc., por medio de los colores que se manifiestan en el ojo. Esos colores que también forman parte de esa parashá de Yitro para poder a través de esos colores saber qué procesos están ocurriendo. Y un defecto en la parte de arriba, en la parte superior, y se pinta como en tono del rojo, fuego. Entonces se repara y todo cambia. La variación en la pintura o en el dibujo de las 4 letras es mencionado en la variación de esa gama de ese fuego. Un defecto que está en la cabeza, en el pensamiento, no es o no está respetando lo que es el primer mandamiento. La corrección se produce a fuego lento. Proviene de la transformación del deseo de recibir hacia el deseo de dar.
Esta intención y este proceso pueden observarse en la persona por medio de este color, que es una visualización respecto a los colores del fuego que lleva en ese ojo esa persona. Después dice, variar, negro desde su saber, y reconocería el alfabeto. Y también leo de nuevo el párrafo. Dice, negro desde su saber, y reconocería el defecto, lo que es como el aspecto o la vida en esa letra. Y también la ley dime si el tono, si el color es promedio del negro y la gracia del fuego. Y ahí termina ese comentario eh, eh, y comienza otro con las letras Gimel y Mem. A través de la observación de ese color negro se puede comprobar la existencia de ese proceso y comenzar a trabajar. En el nuevo comentario o en el nuevo aspecto dice, si dibujas el nombre como es mencionado y todos y cada uno de los órganos de tus miembros, extremidades, como el órgano en el cual no seas capaz o no puedas dibujar. Hay un nuevo tema ahora, está mencionando y está hablando de las extremidades, o esas cosas que están en esos límites exteriores. Si prestamos atención y dibujamos lo que allí ocurre en nuestras extremidades, en ambas piernas, ellas están bajo la cintura y sobre ellas caminamos en este mundo. Todo el deseo de recibir existe en este mundo y nos estimula todo el tiempo para dirigirnos hacia él. Pero la persona debe mantenerse erguida, caminando sobre sus dos piernas, es decir, sobre el Netzach-Hod, sobre el deseo de recibir. No ir al piso y sumergirse, dejarse atrapar por él. Toda la tarde las extremidades, toda la tarea, perdón, de estas extremidades es trasladar al ser humano en su camino, paso a paso. Cada paso nos liberará, nos ayudará a transitar el camino desde el orgullo y la complicidad a la humildad. De observarlos a él en todas las situaciones para cambiar hábitos y para liberarnos de cada atadura hasta llegar a la esencia misma de la unión con lo superior y la liberación que ocurre en Shabbat. Estas piernas, que son Netzach y Hod, son las que reciben mayores influencias debido a su cercanía al deseo de recibir. Son las más susceptibles a errar en momentos y a perder, a cambiar, perdiendo esa conexión con Havayá en ese momento, en el cual las letras de Havayá en tu pensamiento, sabrás que en su letra o en ese órgano hay un defecto y un pecado. Y el asunto es, como está escrito, conociendo de las dos letras Hei en su nombre. Comentarios. Notaremos entonces en nuestro pensar, en el primer mandamiento, en cada intención del ego, que siempre son intenciones para desviarnos de la conexión. Y esta atención correcta nos ayuda a a conocernos internamente.
Podemos entonces conocer nuestros defectos y pecados y conocerlos en profundidad, pero también podemos cada vez más tiempo alimentarnos correctamente para que no nos molesten en nuestro avance, en nuestra tarea de acercarnos a Él. Hay otra palabra que menciona que literalmente significa la cual es en Él, pero también en su letra. La palabra ot es letra. Recordemos que las letras refieren a los órganos del cuerpo y que en las letras de nuestro en esas letras está recordado cada uno de esos órganos de ese cuerpo. En esas letras de nuestro primer nombre también revela la esencia que tenemos en nosotros mismos, esas fortalezas y esa tarea a corregir. En el párrafo anterior mencionaba dibujar el nombre, Shem, y hoy hemos mencionado diferentes nombres del Creador. El nombre de 4 letras en nosotros mismos, para intentar acercarnos a ser uno con Él. Dice así, en el párrafo anterior mencionaba dibujar ese nombre, ese Shem, el nombre de 4 letras en nosotros mismos para intentar acercarnos a ser uno con Él. Eso es lo mejor que podemos hacer. Hacer con nosotros, o sea, tener en cuenta ese objetivo de vida, ese objetivo que está impreso en toda la creación desde ese origen. Pero al mismo tiempo esta palabra, la palabra nombre, refiere a nuestra tarea aquí. Nuestro nombre tiene asociadas características de esa raíz nuestra. También son referencias a letras asociadas a órganos en nuestra persona. En el Sefer Yetzirah en particular hay muchas conexiones con cada una de esas letras y con las partes en el cuerpo y con las sefirot, etc. También a esas tareas en particular que debemos prestar atención como derivadas de esa raíz que está en ese nombre y que tiene como todo eso implícito. Los procesos también de las letras que están en el nombre que tenemos, en los procesos Mamad de cada una de las letras del mismo. Todo tiene que ver con nuestro objetivo, con nuestra tarea más puntual, todo está implícito y está relacionado. Acá está por terminar ese párrafo y luego comienza otro donde están las letras rojas, la palabra Gam. Antes de eso hay una mención a un salmo, Salmo 16:8, dice, siempre he colocado a Dios enfrente de mí. Eso está escrito allí en la Torá, como fue mencionado arriba o anteriormente. Y puse acá textual desde Shabbat.org el Salmo 16 en los párrafos 5 de 5 a 9. Dice, el Señor es mi porción y mi copa. Tú guías mi destino. Me han caído porciones en lugares agradables, hasta la herencia me agrada. Bendeciré al Señor que me aconsejó. Aún de noche mi conciencia me instruye. He puesto al Señor delante de mí constantemente, porque Él está a mi diestra, a mi derecha. No flaquearé, tener esa conciencia de que Él siempre está allí, siempre está dirigiendo y ayudando. Por lo tanto, mi corazón se alegró y mi alma se alegró, y aún mi carne habitará segura.
Un comentario simplemente dice, en cada tarea de nuestra vida vemos los procesos para ir desde Malkut hasta Binah, para poder ir conectando desde una Hei hasta la otra, conociendo y contemplando ambas letras Hei, para elevarnos desde nuestro deseo de recibir, que tiene que ver con ese aspecto femenino, teniendo como consecuencia la referencia de la luz del Creador, que es esa madre en el cuerpo, esa Hei superior, que tiene que ver con Binah, ese cuerpo que es Son. Intentamos de esta manera permanecer en nuestro 2x2, es decir, estar conectados con él, con su nombre, Havaya, en cada uno de los aspectos de nuestro nombre, de nuestro Shem. Nuestro Shem tiene que tener una relación con su nombre respecto a lo puntual de nuestra alma, de cómo servirlo, de cómo ayudarlo a él. Es necesario tenerlo siempre al frente, tener visualizando ese objetivo de vida, ponerlo delante nuestro como referencia en cada aspecto de nuestra vida, para que Él sea nuestra guía en cada paso de nuestro proceso. Existen luego muchas pistas, muchas ayudas en toda la enseñanza que nos van a dar más detalles y más profundidad en este trabajo. Las letras de nuestro primer nombre siempre es dado desde arriba a nuestros padres, eso está comentado en la enseñanza, que nos fuera puesto ese nombre porque allí hay marcas que tienen que ver con el objetivo original que tenemos, también las marcas externas en nuestro cuerpo, y muchísimas más a lo largo de este estudio tienen que ver con ayudas que nos van a ir mostrando las cosas a trabajar y corregirnos. La Kabbalah siempre nos va explicando todo paso a paso y hay que irles prestando atención en forma directa, sin eludir el bulto, por decirlo así. No es necesario nada más, solo tenerlo a él como referencia y transitar con esa cabana correcta y a nuestro ritmo y con alegría, porque son procesos que van a llevar a esa completitud y a esa liberación del deseo de recibir. Luego hay un aspecto nuevo, todo esto tenía que ver con el primer comentario que era respecto al Salmo, pero ahora hay un aspecto desde Gimel y Mem, y esas dos letras, la Gimel y la Mem, sabemos que son referencias a la ayuda de la madre hacia el cuerpo. Es la palabra también, pero Gimel es Binah de Binah y Mem es Seirampin, Gesed en Seirampin, y es la letra que comanda al rey. Menciona que cuando la persona huele a mirto en la noche de Shabbat o en cualquier noche, y menciona aparte que el mirto es una de las 4 especies usadas en Arba Minim, en esas especias que se usaban allí. Leo el párrafo original, dice, Mimem. Él le dijo a él, el maestro, morí, de bendita memoria. Estas son sus palabras. Si la persona, Adam, huele a mirto un sábado, el sábado es Shabbat, por la noche o en la noche, como está escrito, voy a leer lo que sigue para tener más idea, podrá entender, estará capacitado para comprender el mismo olor y reconocer en qué órgano se apoya, está parada su alma, su Neshamot. Y tiene que ver con esa práctica de esas hierbas que se usan y que tienen que ver también con la noche de Shabbat, o también en cualquier noche, pero en particular en Shabbat. Esas especias que están en el Arba Minim, las recordamos un poco, esas 4 especias
especies, es una práctica más religiosa, pero cada una de esas especies representan sefirot de nuestro cuerpo, de nuestro trabajo de corrección, representan tareas para ir realizando, que se realizan en forma simbólica en lo religioso, pero en la profundidad de nuestro trabajo de corrección tienen otra forma de ser leídas y aplicadas. Las 4 especias que están en el Arba Aminim, también llamada como Arba Aminim, son 4 plantas mencionadas en la Torá, y eso está mencionado en Levítico 23:40. Son relevantes a la festividad judía de Sukkot. Y los judíos rabínicos lo que hacen es atan, como en un ramo, 3 tipos de ramas, y además un tipo de fruta. Esas 4 cosas son atadas y las agitan en una ceremonia especial cada día en la festividad de Sukkot, excluyendo el Shabbat. Agitar las 4 plantas es una misvá prescrita por la Torá y contiene alusiones simbólicas al servicio judío de Dios. En el judaísmo caraíta, la azúcar se constituye con ramas de 4 plantas especificadas. Eso es un poco más lo religioso, pero sabemos que lo religioso tiene que ver con lo que debemos hacer realmente. Las 4 plantas, la misma es agitar las 4 especies y deriva de la Torá, y en Levítico dice, en 23:40. Y tomarás en el primer día el fruto de espléndidos árboles, ramas de palmeras y ramas de frondosos y sauces del arroyo. Y te alegrarás delante de Jehová tu Dios por 7 días. En esa versión en español. En Levítico 23:40 hay términos hebreos para esas plantas. Ahí están escritos los árboles cítricos, los árboles de palmera, árboles gruesos, frondosos, sauces del arroyo, del valle. En el Talmud, esas 4 plantas tienen que ver con etrog, que es un fruto de un árbol de sidra o un fruto cítrico, lulav, una fronda madura y verde cerrada de una palmera de dátiles, por ejemplo, o literalmente. Adás son ramas de un árbol de mirto, y es el que fue mencionado en el párrafo, y arabá, que son ramas de sauce, de hojas de sauce. Está mencionado como una misvá literal, pero si uno va a lo que implica cada cosa respecto a las sefirot que corresponden en cada uno de esos sitios y realiza los mal en esos sitios, va a estar capacitado para comprender, porque va a llegar más allá de esa comprensión terrenal y va a contar con lo superior. Podrá entender el mismo olor y reconocer en qué órgano se apoya o está parada esa alma. Neshamot tiene que ver con ese objetivo real de su existencia, ya sea en su nariz, o en sus manos, o en sus pies. ¿Algún comentario? Las 4 plantas usadas en ese Arba Minim referencian a las 4 letras de Javayá y también 4 partes de nuestro cuerpo. Son, porque ambos deben volver a ser uno, a ser regidos por el mismo Dios. La Yud corresponde a Hagat, Hadasim, 3 piezas de hojas de mirto. Y la primera Hei corresponde a Netzach y Hod, Arabim, 2 piezas de hojas de sauce. La Babes y Esod, Lulav. Y el fruto cítrico, que es Etrog, es Malhut, que es la segunda Hei. Todas las tradiciones, en particular esta de Sukkot,
son recuerdos sobre nuestra verdadera tarea de ponernos cara a cara con Él. Es necesario contemplar los olores, percepciones de cada parte de nuestro cuerpo. Esas formas de referenciar a esos lugares que tienen que ver con esas ramas y esas plantas son para recordarnos que tenemos que percibir en nuestro interior cada una de esas sefirot, para avanzar en la misma y volver a completar ese cuerpo y entonces que se llegue a poder pararnos y que sea nuestra Neyamá quien dirija, haber trascendido todas esas carencias, quien se manifieste en todas las acciones, comunicaciones, sentimientos, pensamientos de este plano y en cada sitio y en cada situación que nos toque vivir. Y así sucesivamente, como está escrito en el Zohar, que algunas veces quien desciende hasta sus pies en secreto y será revelado en sus pies. Hay una mención acá desde el Zohar de Proverbios 24:16. Y como es mencionado en el verso 240 de la Parashá Bo. Aquí simplemente transcribí Mishlei 24:16, en realidad del 15 al 17. Esa persona que está parada y se revelan esos secretos desde sus pies. Hombre malvado, no te aceches en la morada del justo, no saquees su lugar de descanso. Ese hombre malvado, recordemos que siempre es un trabajo en nosotros mismos, y uno puede verlo desde el punto de vista general como lo externo y malo, pero el trabajo que realmente importa tiene que ver con nuestras partes del deseo de recibir que nos hablan internamente. Que no esas partes no se acechen, no invadan nuestra otra parte que sí quiere ser justa y que sí quiera eh, 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 estar en una conexión con Hashem y que no logren sacarlo de ese lugar que está gobernando, descansando y está conectado todo el tiempo con él. Porque el justo puede caer 7 veces y levantarse, pero los impíos tropezarán en el mal. Y esa es un poco la clave también de que en este trabajo, como todo lo que uno va eh, llegando, lo que el Creador nos va dando de acuerdo a la afinidad de cualidades que vayamos logrando, no se va a ir porque nada se pierde en lo espiritual. Entonces se podrá caer porque uno se encuentra con aspectos nuevos, aspectos que todavía no lo logramos trabajar en completitud, pero nos vamos a ir levantando si esta intención está, porque cada momento es un momento de corrección y de aprendizaje. Cuando caiga tu enemigo, no te regocijes, y cuando tropiece, que no se alboroce tu corazón. En ese secreto escrito entonces en Proverbios 24:16, 7 veces caerá el justo y se levantará. Que a veces desciende el justo hasta sus pies. ¿Desciende hasta dónde? Hasta donde está esa mayor profundidad, ese mayor dolor, placer. Porque sabe ese justo que para poder lograr el estado completo, no puede haber una parte que no es trabajada. Es necesario ir a ese sitio donde molesta y desde ahí llegar a conectar con lo más alto para que ese aspecto sea completo y liberado. Entonces caerá, pero desde allí, desde esa mayor profundidad de esos pies, se levantará para volver a ser uno con él. Culminar entonces de unir todo el cuerpo son con Jabaya, y en cada una de esas sefirot del cuerpo van a estar eh, haciéndolo de esa forma, y eso además está recordado, como vimos recién,
en las 4 plantas, las especies que están en Sukkot. También hay una mención a la Parashá Bo en el párrafo 240 de la Parashá Bo, y acá está transcrita también ese párrafo 240 eh, para ver un poco más de detalle lo que está manifestando el Ari acá. La unicidad de cada día es la unicidad del saber y poner en la voluntad. Esta singularidad, porque todo tiene que ser uno, todo tiene que estar en esa misma intención. Después de todo, hemos dicho en varios lugares, la singularidad de cada día es la singularidad del verso que Israel, el Señor nuestro Dios, ha escuchado. Después de todo, todos son uno, y por lo tanto seremos llamados uno. Después de todo, son 3 nombres. ¿Cómo son uno? Y aunque se llamen uno, ¿cómo son uno? Ese es el párrafo original y el nombre, el comentario de Hasulam tiene cosas parecidas. Dice, la singularidad de cada día es la singularidad del conocimiento y de ninguna manera se le llama así. Una singularidad de cada día escuchó Israel a Elquino, Hei, y todos son uno. Y así somos llamados uno. Después de todo, 3 nombres son y cómo es uno. Creo que estaba un poco más claro o más transparente en el verso original. Un comentario, 3 que son uno, porque todo es de Israel. Israel tiene que ver con esa cabeza, esa sefirot de Keter Joshma y Binah, que para nosotros es esa luz, todo es uno, porque allí existe esa total coherencia con él. No hay ninguna entredicho en estas sefirot de la cabeza, porque están más allá de la comprensión y están guiándose todo el tiempo por lo que Hashem está dirigiendo. Cada uno cumple su tarea específica para colaborar desde donde toque en función de ese objetivo común en servir a nuestro Creador. Dice, si huele inmediatamente o no, y si le parece que el olor viene de un lugar cercano o lejano, y en esto reconocerá y sabrá, como fue mencionado también. Un comentario cortito que hay acá, dice, en todo el proceso de identificación de cada parte del cuerpo va a ir avanzando en ese proceso, tiene que ver con esas formas de verlo, con la práctica de la Sarva Minim, pero sabiendo que cada uno de esos sitios tiene que ver con lugares dentro nuestro. Y comienza entonces otra mención, cambia de nuevo de tema, como decíamos, hablamos de los Arvaminim, antes un poco más de las letras y de los nombres. Ahora arranca otro aspecto, dice Gimen Mem. La persona debe todos los días estirar los brazos, siempre de modo que entre el brazo amarrado hacia el cuerpo de su lado para insertar los lazos del cuerpo hacia el cuerpo de su lado. Comentarios. Todos los días, en todo el cuerpo. El cuerpo es Seirampín y Nupá. Estirar los brazos dentro de esas sefirot que están en ese cuerpo. Hay 2 que están conectadas con los brazos, que son Gesed y Geburah. En Seirampín existen 6 sefirot, y siempre debemos guiarnos por nuestra parte superior respecto a la inferior.
en la parte superior del cuerpo están Gesed, Geburah y Tiferet. Gesed desde el lado masculino, poniéndose siempre en manos de lo creador, de lo superior. Y desde allí siempre intenta conectar con la misericordia del creador para poder dar a los demás. Geburah desde la limitación y desde el poder de lo femenino, para elevarnos constantemente en la doble alabanza, en lo que es una alabanza hacia lo superior, hacia Hashem, y hacia la limitación y a la creación misma, y a agradecer por todo lo que existe. En esa doble alabanza, contemplando a la vez a Binah y a Malkut, que se ve a través de Yesod, desde Jod, para conectar su superior y lo inferior, limitando el deseo de recibir. Ambas fuerzas. El dar a todo lo que nos rodea desde la misericordia y limitar nuestro deseo de recibir alabando, conectando en las prácticas, limitando ese deseo de recibir, deben ser las guías en el cuerpo por sobre la parte inferior. En lo inferior están Netzach y Jod. Allí el deseo de recibir es demasiado grande. Sabemos que a nivel de letras y en el parsuf más bajo, Netzach y Jod son las fuentes de Sitra Achra. Son la letra Kuf y la letra Resh. Entonces ahí hay un deseo de recibir que es demasiado potente. Solo hay que intentar caminar sin caernos, apoyados en ambas piernas. En esa zona, paso a paso, siempre con pasos pequeños, para ir avanzando a un ritmo que podamos sostener en nuestro trabajo individual personal. El objetivo allí no está enfocado en el dar, ni en el conectar a lo alto, sino simplemente en dejar de recibir. Dejar de recibir en forma egoísta. Ese es el objetivo. Este hecho de lograr mantenernos en pie y llegar a Tiferet ya es nuestro dar. Ya es la línea central. Así se recibe todo el resultado, la influencia de nuestras manos, nuestra misericordia recibida y de a poco volcada hacia el exterior en Gesed, y de nuestra alabanza permanente a Binah, golpeando sus 50 puertas. Y allí se produce el enlace entre ambos, entre lo superior y lo inferior. Sabemos que es en Tiferet donde conecta esa madre con esa hija, Sabina con Malkut. Eso ocurre por medio del tercer mandamiento, por medio de ese sentir puro, un sentir que deben unificarse a través de él, acoplarse en ese sentir a nuestro pensar comunicar y al mismo tiempo ser coherente con nuestro hacer, y todo vinculado con la kavaná de llegar a servirlo a él. Allí en esta unión está otra de las claves para construir en coherencia los 4 mandamientos. Esta unificación entre derecha e izquierda, porque tenemos aspectos masculinos y femeninos, entre lo superior y lo inferior, nos darán las pautas para que toda la estructura sea construida. Y el tercer templo pueda volver a ser reconstruido en ese sitio. Por último tenemos a Jod, donde en Yesod equiparamos nuestras partes masculinas y femeninas construyendo todo el masaje, para
que el resto de la estructura pueda mantenerse de pie, porque ese masaje es la base de toda esa estructura. Todas las sefirot nos transmiten sensaciones, fuerzas, trabajos, sugerencias. En cada una de ellas vamos eliminando carencias que nos alejan del deseo de recibir y nos acercan al Creador. En particular de Hagat, en Gesed y Geburá, que son nuestros brazos, siempre deben estar estirados hacia Él para alabar y ponernos en sus manos. Y entonces poder volcar eso mismo a todo lo que nos rodee. Este estiramiento debe luego también estar hacia abajo, como brazos extendidos, intentando recepcionar cada situación que nos envíe nuestro Creador como lo que realmente es, una nueva oportunidad de corregir algún aspecto de nuestro ego en esta encarnación. Luego mencionaba en el párrafo que los brazos no se separaban del cuerpo. Dice, estos brazos nunca, nunca pueden separarse, entre comillas, del cuerpo. Siempre debemos respetar nuestro 2x2 en todo lo que hagamos. Porque en el momento que salgamos de allí, si invadimos de alguna forma el libre albedrío que existe para el resto de la creación, todo caerá. Es ley del universo, siempre, respetar el libre albedrío y mantenernos en nuestro espacio. Es bueno estirar los brazos para dar misericordia a alguien más, pero si la misma no desea ser recibida, no podemos ni debemos ir más allá. Simplemente debemos respetar la decisión. Es bueno limitar para proteger el que no invada nuestro espacio. Pero debe ser una limitación que no imponga restricciones en la libertad del otro ser. Estos brazos siempre tienen que mantenerse pegados, amarrados al cuerpo, pero estirados, al Creador y al mundo, pero amarrados a nosotros al mismo tiempo. Bueno, voy a parar por acá. Sí, seguimos en esta página 12 del siguiente PDF respecto a lo que empezamos.